Amigos, el día de hoy finalizó el Grenke Chess Festival 2026, cuya última ronda, por cierto, estuvimos transmitiendo en directo y si la quieren volver a revivir, por acá se las estaré dejando en una tarjeta. Como vieron en el título del video, este super torneo tiene un nuevo monarca y es que, si recordarán, el año pasado el ganador fue el número 1 del planeta Magnus Carlsen, de hecho con el marcador perfecto, 9 de 9. Magnus no tuvo compasión de nadie, pero este año las cosas fueron distintas, pues algunas tablas en la mitad del torneo alejaron al número 1 del mundo de la cima y en cambio básicamente el evento se definió en la ronda 6 cuando se enfrentaron los grandes maestros Hans Niemann y Vincent Keimer, quienes hasta ese momento eran los únicos que llevaban el marcador perfecto, 5 de 5. ¿Qué sucedió? Bueno, quédense hasta el final porque esta partida estuvo brutal y bueno, de hecho se definió por un error increíble y al final obviamente tendrán la tabla de posiciones para que sepan quiénes ocuparon los primeros lugares. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque recuerden que mañana arranca la segunda vuelta del torneo de candidatos, ronda 8, y vamos a estar transmitiendo en directo desde las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela. Además, a las 12 del mediodía arranca el Open de Menorca 2026, donde Faustino Oro estará buscando su última norma de Gran Maestro y también estaremos transmitiendo en directo. Así que muy atentos y vayan a suscribirse. Dicho esto, vámonos con esta partida, ronda 6, donde con las piezas blancas el gran maestro Hans Niemann iniciaba en esta posición, donde solamente está el caballo y la dama en la casilla inicial, con la jugada C4. Vincent Keimer con las negras respondía con C5, G3, G6, caballo C3, caballo C6, B3, B6, enroque y enroque. Bueno, fíjense que Keimer juega totalmente simétrico. Tenemos básicamente lo que se conoce como una posición espejito, ¿no? Y es que esto continuó tras caballo C2 y caballo C7 de Keimer. Niemann decidió jugar E3 y bueno, llega el momento en que Keimer decidió romper la simetría con la jugada E5. Una jugada que, ojo, no es mala, pero en realidad quizá incluso la mejor opción era continuar con el espejito jugando E6, defendiendo la casilla D5 y bueno, planeando jugar D5, ¿no? Por ejemplo, tras torre 1, las negras ahora sí que pueden romper la simetría con la jugada D5. Pero en cambio, tras la jugada de 5 directamente, caballo de 5 por parte de Hans Niemann, que básicamente ocupa esta casilla importante. Este caballo está defendido por el alfil. D6 por parte del gran maestro alemán. Y ahora D4 del estadounidense. Pueden ver que muchísimas piezas blancas están fiscalizando la casilla D4, por lo que esta jugada es perfectamente posible. Sin embargo, parece que era un poquito mejor F4, atacar por el flanco de rey. ¿Por qué? Bueno, porque si se dan cuenta, las negras también tienen muchas piezas controlando la casilla de 4, ¿no? Los peones, el caballo, el alfil. Así que no sería mala idea atacar, pero por el otro sector del tablero. Aquí, en cambio, tras la jugada D4, E por D4 de Vincent Keimer, E por D4 de Hans Niemann, caballo E6, como les dije, muchísimas piezas de las negras atacando el peón D4, D por C5 del gran maestro estadounidense planteando el cambio de alfiles, D por C5 del alemán, que de momento decide no cambiar, y ahora Niemann decide jugar torre E1, que en realidad no es la mejor opción, ¿no? Era preferible jugar alfil por H8, ¿por qué? Bueno, porque tras la jugada rey por H8 y torre E1, el rey va a tener que venir tarde o temprano a la casilla G7 para mantener cierto control de la casilla F6, donde de repente en algún momento el caballo pueda saltar, ¿no? Además, pues aquí el rey como que está expuesto también a algún jaque en la gran diagonal. En cambio, tras la jugada torre 1, alfil por A1 de Vincent Keimer, torre por A1 de Hans Niemann, rey G7 por parte del alemán, dama D3, caballo CD4, caballo por D4, caballo por D4, torre E3, alfil por D5 y alfil por D5. Bueno, llegamos a una posición bastante interesante donde me encantaría que ustedes me den su opinión. ¿Quién es más fuerte en esta posición? ¿El caballo en D4 de las negras o el alfil en D5 de las blancas? Particularmente me gusta más el caballo porque es un caballo que no se puede desalojar de esta casilla. Es cierto que el alfil tampoco se puede desalojar de D5, pero bueno, creo que el caballo tiene algunos saltos interesantes, ¿no? F3, E2, C2. Pero bueno, como les dije, me encantaría su opinión al respecto. Aquí Vincent Keimer jugó torre 8 planteando el cambio de torres. Y ahora Hans Niemann iba a cometer un error increíble, ¿no? Y es que en realidad impropio de un gran maestro de su nivel.
El norteamericano jugó torre a E1, una jugada totalmente perdedora porque se cuelga un golpe táctico que en realidad es relativamente sencillo, ¿no? Aquí, por supuesto, las blancas mantienen la igualdad con torre por E8, dama por E8, rey F1 buscando torre 1 y en caso de dama E5, torre 1 y dama F6, pues viene dama E4, ¿no? Y bueno, es una posición bastante interesante. Pueden ver que las blancas de momento se adueñan de la columna E. Y les repito, ¿no? Quizás esto está igualado porque me parece que el caballo es un poquitico más fuerte que el alfil. Pero en lugar de eso, las blancas jugaron torre a E1 y aquí los invito a que detengan el video y traten de ver la jugada ganadora por su cuenta, ¿no? Y es que como les dije, en realidad no es muy difícil ver el golpe táctico con el que ganan las negras. De hecho, como les dije, fue un poco extraño ya que Niemann de hecho tenía tiempo en el reloj. Aquí, por supuesto, Keimer no iba a perdonar y jugó caballo F3 jaque. El alemán, estoy seguro que vio este golpe de inmediato, pero pensó alrededor de 3 minutos para asegurarse por si acaso. Y es que esta jugada es totalmente ganadora. Aquí, Niemann no tiene más remedio que jugar a torre por caballo. Y es que, por ejemplo, en caso de una jugada como rey F1, pues simplemente viene caballo por. Y tras los cambios, simplemente esto es calidad de menos sin ninguna compensación. Y en caso de otra jugada como alfil por caballo, igual las blancas están perdidas. Viene dama por D3, torre por D3 y tras torre por E1, de igual manera las negras se ganan una calidad limpia y básicamente las blancas no tienen ningún tipo de compensación, ¿no? Ni siquiera un peoncito. En lugar de eso, tras la jugada torre por F3, torre por E1 de Keimer, que obviamente tiene ventaja ya decisiva, rey G2 y F6. Con esta jugada, bueno, las blancas simplemente se quedan sin ningún tipo de ataque, ¿no? Ya el peón que era el peligroso allí para las negras simplemente se defiende con el rey. Dama C3 de Hans Niemann, que igual ataca el peón allí la torre. El peón por suerte está defendido por la dama. Torre E5, igual las negras bloquean. Torre D3 buscando rayos X sobre la dama. Dama E7, A4, torre D8 y ahora torre D1. Las blancas no tienen mucho que hacer, la verdad, pero quizás un poquito mejor era A5, ¿no? Tratando de debilitar la estructura de peones. En caso de una jugada como torre 1, vendría A por B6, A por B6 y ahora torre D2, con una posición que intenta aguantar, pero que a la larga definitivamente las negras van a ganar. En cambio, tras la jugada torre D1, torre E2 por parte de Vincent Keimer, dama F3 de Niemann, dama E5, H4, torre E1 buscando el cambio de torres. Niemann intenta rechazarlo con torre D2, A5 de Keimer que se asegura de que las blancas no puedan jugar A5 y crear alguna especie de contrajuego. Torre D3 del gran maestro estadounidense, dama E2 del alemán que ahora propone cambio de damas. Y bueno, aquí ya digamos una idea desesperada por parte de Niemann, ¿no? El estadounidense juega dama F4. Una jugada que, bueno, busca evitar el cambio de damas. Es cierto que entrega la torre en D3, pero hay una manera de evitar todavía la derrota, ¿no? Sin embargo, ya lo mejor era cambiar las damas y jugar el final tras la jugada G4. Claro, esto no ofrece muchas esperanzas, pero bueno, podemos decir que el alfil por lo menos se ve muy sólido aquí en la casilla de 5. ¿Qué sucedió tras dama F4? Que Keimer no cayó en ningún tipo de tentación y jugó dama F1. ¿Qué pasa? Si las negras capturan la torre, de hecho sería un error grave porque las blancas casi que igualan con la jugada dama C7. Hay que mover la torre o el rey, no importa a dónde, por ejemplo rey H6. Y las blancas juegan dama por D8, increíble. Pero ahora tras dama F1 y rey F3, el rey puede salvarse del peligro gracias al alfil, ¿no? Y es que tras dama jaque, entonces viene rey F4 y de hecho las negras están perdiendo porque hay un tema de mate con la jugada dama F8 también, ¿no? Por ejemplo aquí, digamos, ¿qué hacen ahora las negras? Están perdiendo con el tema de dama F8, ¿no? Supongamos que juegan algo como G5 para intentar marear, vendría H por G y el problema es que la dama también está con el rey. Increíble, pero Vincent Keimer analiza inmediatamente sus opciones, jugó dama F1 y tras rey H2, de hecho remata de una manera muy bonita, ¿no? El alemán jugó torre por D5, quitándose cualquier tema de mate en la posición. Y bueno, aquí ya las blancas están perdidas. De hecho, el gran maestro Hans Niemann jugó dama C7 jaque, pero en realidad está perdido. ¿Por qué no se come la torre? Porque tras dama H1 esto termina en mate. Tras dama C7, Vincent Keimer jugó rey F8 y ahora sí Niemann abandonó porque sabe que no hay nada que hacer. Le están amenazando mate en H1 y también le están amenazando la torre en D3.
no se pueden defender ambas cosas. Las blancas podrían dar un jaquecito de más en B8, pero simplemente viene torre 8, se ataca la dama, la torre, y ahora la única opción es sacrificar la dama por la torre N8. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Por supuesto, el campeón al final del torneo fue el gran maestro Vincent Keimer, como pueden ver allí, pero no en solitario, empatado con Maxime Bachir-Lagrave. Eso sí, el desempate de Keimer era insuperable, y es que, como les dije, Niemann y Keimer se enfrentaron en la sexta ronda. Ambos tenían el marcador perfecto, pero solo Keimer pudo mantenerlo, ¿no? Keimer llegaba con 6 puntos de 6 y de allí en adelante hizo 3 tablas, lo que le permitió, bueno, quedarse con el torneo. En la última hizo tablas con Maxime Bachir-Lagrave, que también hizo un torneazo, mientras que el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, lo intentó al final contra el gran maestro indio Aryan Chopra, pero bueno, el indio demostró también ser muy sólido, tablitas contra Magnus Carlsen, digamos que obligándolo a quedarse con el tercer lugar. Fíjense, Keimer, primer lugar con 7,5, empatado con Maxime Bachir-Lagrave. Magnus Carlsen en el tercer lugar por desempate, pero empatado con muchos jugadores, ¿no? Entre ellos, Nepomniachtchi, ya Christoph Duda, Alexei Sarana, León Mendonca, Nodirbek Abdusatorov y Aryan Chopra, todos con 7. Y bueno, por allí en el puesto 10, el gran maestro Hans Niemann, que luego de esta derrota contra Keimer en la sexta ronda, perdió en la séptima contra Bachir-Lagrave. Por cierto, en una partida donde el estadounidense se quejó porque, según él, estaban haciendo mucho ruido en la sala de juego. ¿Sería verdad? Bueno, no lo sé. El caso es que estos son los resultados y este torneo cambia de campeón. Vincent Keimer, el alemán, se queda con el título, digamos que reemplazando al número 1 del mundo, Magnus Carlsen. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana al inicio de la segunda vuelta. Ronda 8 del torneo de candidatos a partir de las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela. Y a partir de las 12 del mediodía estaremos siguiendo el abierto de Menorca, donde el pibe argentino Faustino Oro estará buscando su última norma de gran maestro. ¿La conseguirá? Ya lo vamos a averiguar. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.